Hola persona, estrenamos un nuevo formato en el canal, como veis. Hoy vengo acompañado de Javier Torras, porque le voy a hacer la reseña de su novela La Dama Púrpura, así como pone arriba, a la cara. O sea, va a poder reaccionar, tener contrarréplica, no sé. Si no le poner gusta, caras. pues poner caras, se puede ir en cualquier momento. Javier, es completamente libre de hacer lo que quieras. Según vaya evolucionando la reseña, pues ya iremos viendo a ver qué sale. La reseña la tengo ya preparada, no es del todo improvisada. Así que bueno, y esto está grabado en falso directo, probablemente haya algún corte de edición por ahí, para la gente que lo está viendo. Que lo sepáis. A lo mejor se corta algo, a lo mejor no. Ya veremos. Vale, perfecto. Bueno, pues mira, te digo. Vamos, primero, el libro de entrada lo tenía complicado para entrarme porque no soy muy fan de la novela histórica y es un tocho. O sea, es un tocho, son 750 páginas más o menos. O sea, señor tocho, ¿vale? Entonces, por ahí el libro lo tenía complicado. Pero a su favor estaba el Imperio Bizantino, la continuación de Roma, ¿no? Que los que caímos en este lado del imperio, me da que la tenemos un poco de envidia histórica o no sé qué. Me da, a ver qué opinas tú de esto, que con el Imperio Bizantino, o sea, con el Imperio Romano de Oriente, pasa lo mismo en cierto modo con el resto de Europa que lo que nos pasa en España con Portugal. Lo tenemos ahí al lado, compartimos muchas cosas, pero sistemáticamente los ignoramos. O sea, cuando nos queda otra, es como que estos estaban ahí, pero tampoco eran... O sea, eran como nosotros, pero no eran iguales. Es una cosa así un poco extraña. Sí, desde luego sí. O sea, de hecho lo llamamos Imperio Bizantino cuando en realidad Cuando es Imperio Romano. El Imperio Romano se divide a finales del siglo IV en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente. Cae el Imperio Romano de Occidente en el siglo V y es lo que conocemos como la caída del Imperio Romano. Cuando continúa hasta 1453 que toman Constantinopla los otomanos y ya cae definitivamente el Imperio Romano. Es verdad que hay diferencias, ¿no? Pero es que fueron 1000 años más. Exactamente. Claro, como le da tiempo a evolucionar varias veces. Sí, es algo que está dentro de nuestra historia de Europa y mientras en lo que había sido el Imperio Romano de Occidente nos habíamos sumido en la Edad Oscura y en todo eso que llaman de la Edad Media terrorífica y todo eso, bueno, allí seguían todavía con una continuación de lo que eran los valores ya cristianos, pero bueno, los valores clásicos. Y de hecho, una cosa que sí que en parte me chocaba, según lo iba leyendo, es que claro, con tu narrador forma parte de ese imperio romano y él se refiere al imperio como Roma, a veces la nueva Roma, pero otras directamente la Roma y a los habitantes como los romanos. O sea, ahí está completamente integrado en el rollo. Eso siguen siendo Roma, siguen siendo el imperio. Claro, es que lo de Imperio Bizantino es un término que se le ha dado con el tiempo, que le han dado los historiadores con el tiempo. Ellos en ningún momento eran conscientes de ser Imperio Bizantino, ellos eran Imperio Romano, Constantinopla era la nueva Roma, pero bueno, es que la nueva Roma hubo tropecientas nuevas Romas, porque Roma dejó de ser la capital del imperio ya pues a principios del siglo IV y fue Constantinopla, pero fue también Tréveris, fue de Milán, fue Lyon. Bueno, hubo un montón de capitales, o sea que y todas iban siendo poco a poco la nueva Roma. Para ellos los bizantinos eran los que realmente habían nacido en Constantinopla, que era, bueno, Bizancio era la terminología que había tenido antes de que Constantino le cambiase el nombre. Pero ellos eran romanos, ciudadanos romanos, y eran el Imperio Romano y Constantinopla era la nueva Roma. Y cuando se referían a Roma, obviamente se referían al imperio como había sucedido durante toda la época imperial. Sí, era el emperador de los romanos, como siempre había sido. Y de hecho, bueno, y aparte de esto, bueno, el imperio bizantino, el imperio romano de Oriente, que tenemos ahí un poco como de lado, los de este lado del imperio, y además está hablando de una emperadora. Un emperador que fue mujer, que es como que más oscuridad todavía, ¿no? En la historia. Entonces, bueno, pues cubrir esa carencia cultural
cultural que yo reconozco que tenía, aunque siempre me llama un poco el imperio y tal. Y bueno, y más desde que estuve en Estambul, que fue como una maravilla es una maravilla de ciudad que hay que visitar. Entonces, bueno, pues eso por ahí me ganaba, y a pesar de ser un tocho, me metí en tu novela. Bueno, sobre la historia tampoco hay que contar mucho. Es la vida de Irene de Atenas, de esta emperatriz, emperador de Roma, o sea, no emperatriz, emperador, todas las de la ley. Desde que es elegida como esposa del emperador que iba a entrar, no recuerdo, se me ha ido el nombre. León, eso. León. Es que me haría Constantino, pero Constantino era el es que además, como se van abuelos, o sea, padre, hijo, se van salteando. Constantino, León. Sí, León. Tenemos Constantino abuelo, León el marido de Irene, y Constantino será luego el hijo. Exactamente. Luego en la novela esto no se lía porque, bueno, aparte de que el abuelo se muere antes de que nazca el nieto y cada uno tiene sus epítetos, no hay problema, ¿vale? Pues eso, vamos a ver la vida de Irene de Atenas desde que es elegida para ser futura emperatriz hasta el final de sus días. Y tú rellenas los huecos de la historia oficial pues, con lo que hace la novela histórica, ¿no? Pues esa parte que no es historiografía pura la rellenas. Y introduces una segunda trama a través del personaje de Herón, el hispano. Sí. Y añades a Zoe, la costurera, como yo he puesto que es como una tercera hebra, que es la que realmente trenza esas dos historias, ¿no? Está como va de un sitio hacia otro y va haciendo como la figura de la trenza que van entrecruzándose, y Zoe es un poco ahí la que hace esa labor. Sí, claro, es que yo cuando me planteé escribir la novela, cuando ya iba recopilando toda la información y iba haciéndome mi pequeño guión y qué es lo que quería contar, pues claro, me di cuenta de que si contaba solo la vida de Irene, todo se circunscribía al gran palacio de Constantinopla, porque ella apenas salió de allí en todo el tiempo que estuvo desde que se fue de Atenas a Constantinopla. Y que además solo iba a contar la parte del imperio de la corte, de los eunucos, los senadores, el patriarca, o sea, la altísima sociedad. Y con Herón y Zoe, que son dos personajes ficticios, claro, me servía para contar también un poquito de cómo vivía la gente más humilde en Constantinopla, en el resto del imperio, y ampliar un poco los horizontes de la novela. Y pues, Herón es el que hace un viaje, bueno, Zoe también, pero vamos haciendo los dos un viaje por casi toda la cuenca del Mediterráneo y todo el imperio, o lo que quedaba del imperio. Sí, además está muy bien por eso, porque es que hay momentos en los que te dan aire, te sacan del palacio, de la corte, y con estos dos que están para arriba y para abajo, te dan un poquito de aire. Bueno, eso también lo tenía comentado luego. Bueno, luego hay muchos secundarios, una larga lista de personajes secundarios, y sobre todo de enemigos y de antagonistas, porque de hecho hay mucho cambio de bando. Sí. Sin destripar demasiado. Básicamente, esta mujer lo que tuvo fue una carrera de obstáculos, porque cuando conseguía vencer a un enemigo o superar un antagonista, le venía otro y le venía otro. Y no vamos a no poder. Y bueno, una cosa que tiene el libro es que al final tiene un índice de personajes. Por si hay alguien que se haga un poco de lío, pues ahí puede consultar y ver quién era cuál y tal. Yo la verdad es que mientras iba leyendo no ha hecho falta usarlo. Se sigue, aunque hay muchos nombres y muchas cosas, más o menos se sigue bien. A veces sí me leí un poquillo con algunos. Claro, es que también hay algunos que tienen nombres parecidos o muy iguales, pero bueno, al final lo acabas sacando bien. ¿Fue idea tuya meter el glosario de nombres o fue cosa de la editorial? ¿Lo tenías pensado? Fue cosa mía, porque es verdad que yo creo que no llegas a hacerte un lío, porque aunque hay muchos personajes, digamos que van apareciendo, hay muy pocos que estén durante toda la novela. Sí, van ordenados. Claro, y los que están durante toda la novela tienen suficiente importancia como para que sean muy reconocibles. Los que aparecen muy poquito, pues aparecen unos al principio, otros a mitad, otros al final. Entonces, aunque es cierto que hay algunos que tienen nombres muy parecidos o incluso igual. De hecho, tuve que cambiar el nombre de un personaje o sea, un personaje histórico de verdad, porque había otro que se llamaba igual. Y ya cuando en la fase de correcciones me dijeron los de la editorial, me dijeron de la editorial,
ostras, es que mola mucho, está muy bien, pero es que se llamen igual es una putada, digo ya, pero no voy a retroceder 1000 y pico años para cambiarse el nombre. Y cámbiaselo y hasta no pasa nada, porque son personajes completamente desconocidos que tienen muy poquita importancia en la novela. Y no, pero yo tenía la idea desde el principio tanto del glosario de nombres como del glosario de términos. Sí, eso lo cuento también. Aparte, también hay un glosario de términos porque hay mucha... bueno, lo comento en el siguiente párrafo también un poco, ¿no? Que hay muchos términos propios que tienes que usarlos, porque es que si no perdería un poco de... O sea, pues eso, los nombres de los barcos, como las provincias, como los temas que llamaban ellos, y bueno, muchas palabras técnicas, por así decir, sí, de la época, pero es que obviamente eso hay que usarlo. De todas formas, ya se sobreentiende, yo creo que se saca muy bien por el contexto de que estás hablando, sí, aunque no tengas idea, y si no, pues está el glosario que en un momento se puede mirar. Vale, el estilo por lo general es sencillo, no es muy recargado, y es lo que decía, ¿no? Que utilizas bastantes palabras técnicas para referirte a cargos, a regiones, a tipos de barco y todo el rollo y que al final hay un glosario donde se puede ir a... Si alguna palabra te queda en duda, pero vamos, que por el contexto se suele entender bien a qué se está refiriendo. Y bueno, está bien que está ahí, ¿no? Porque hay gente que te ahorras ir al diccionario o ir a Google, que siempre te distrae. Sí. El narrador, por lo general, se pone al lado del personaje que está siguiendo, ya sea en la trama de Irene, pues vamos a estar principalmente con ella, y en la trama de Euron o en los momentos de Zoe vamos a estar el narrador va a estar con ellos. Pero está bien porque no se olvida de que es un narrador omnisciente. O sea, estás acompañado del personaje, pero no se mete en juicio más allá de reflejar el juicio que hace el personaje. No habla el narrador. Y además, bueno, los personajes se expresan y yo creo que se retratan bastante bien en los diálogos, que está bastante hay bastantes diálogos en la novela y están bastante bien construidos porque muchas veces es que empiezas a leer y ya sabes, sin ver acotación o ver presentación, si está hablando qué personaje, sobre todo de los que ya llevas más tiempo, ¿no? Ahí están bastante bien caracterizados por ese lado, en su forma de hablar de cada uno. Y bueno, pues por ahí, por esa parte de lo que es estructura, historia y tal, bien. Te voy a entrar, voy a ir directamente ya a lo malo. También te digo que esto tampoco es plan de enrollarse mucho, ¿no? Ajá. Yo leí una cosa muy mala al libro. Y mira que es un tocho, pero creo que deberían haber sido 4 libros. No sé si era para montar, pero yo creo que, bueno, no lo he comentado, la novela está dividida en 4 partes, cada una refleja una de las etapas de la vida de Irene, además no voy a decir cuál, porque bueno, se puede sobreentender y por no hacer un poco de destripe, pero bueno, cada una de las 4 fases de la vida, pues obviamente al principio cuando es la novia de tal, luego va evolucionando, ¿no? Y está bastante bien, tiene una extensión bastante cómoda, los capítulos también se leen bastante bien del tirón, no son de estos capítulos que tienes que dejar a medias, y como son más o menos regulares, a la hora de estructurarte a la lectura, de organizarte un poco de lo que vas a leer, yo creo que está bastante bien, por ese lado también. Y puedes avanzar bastante bien, bastante el ritmo. Y hablando del ritmo también, como tienes estas 2 tramas más o menos principales ahí trenzándose, está bien porque cuando baja a lo mejor la tensión en una de ellas, pues llegaba a la otra y le metía aire y seguía, y le daba un empujoncillo, ¿no? A la historia en general. Y de hecho no he encontrado momentos así que de estos que estás leyendo y que parece que no avanzas y tal, porque eso, como vas entrecruzando, pues bien. Y sí que en algún momento se me hizo un poco acelerado, y es lo que te comentaba, que lo malo del libro es que me da la sensación de que hubiera ganado, en cierto modo, si cada una de esas 4 partes hubiera sido un libro de una novela de unas 200, 300 páginas, que claro, ya sería casi que el doble de lo que has escrito. Porque sí que hay a veces, hay momentos, y yo creo que me ha pasado en casi todas las partes. Quizás en la parte final un poco menos, pero sí que había momentos que me pedían más, un poquito más de desarrollo de algunos capítulos o algunos personajes que entran, están durante un tiempo, pero sabes que se va a acabar porque se va a acabar esa parte o cumplen su labor. Y por ejemplo, uno de los que sí que me hubiera gustado ver más es la suegra, que sale en la novela. Yo creo que esa mujer tenía bastante más chicha para...
Probablemente sí. ¿Sabes el problema que tenía con eso? Que mucha parte de lo de la suegra, o sea, digamos que lo que sucede, si hacemos un resumen de del papel que tiene la suegra en la novela, pues es todo histórico, ¿no? Esto, más o menos lo que sucedió. Pero todo lo demás, que los diálogos, lo que sucede, lo que hace, lo que piensa, pues es ficción, porque el problema es que no hay datos. O sea, igual que toda la parte de Irene, desde que da luz a Constantino. Sí, esa era otra parte. Hasta que llega a ser emperatriz. No, sí, la parte de regencia. Es que todo eso, o sea, Irene, para Teófanes el Confesor, que digamos que es el historiador que contó toda esta época, pues como era mujer, y era la mujer del emperador, pues no existía, excepto cuando sucedía algo que tenía que ver con el imperio, que en su caso era pues la coronación, el matrimonio y dar a luz a un hijo. Entonces después desaparece de las crónicas. No se cuenta nada de Irene, no sabemos dónde. Bueno, está allí, obviamente, en el palacio, pero. Y con la suegra, pues desde que muere su marido, que es un poco al principio de la novela, pues es que realmente tampoco se menciona nada. Pero tienes bastante razón en que es un personaje que yo creo que desde el punto de vista más a lo mejor más cliché, ¿no? De la suegra, tal, no sé qué. Más de salseillo, que es que, claro. Exactamente. Es que tiene pocas, además que tiene pocas apariciones, en realidad. Sí. Son momentos muy contados, pero es como que coño. Eso te doy toda la razón. Es un personaje que podía haber tenido más peso, y aunque hubiese sido ficción, pero dentro de lo que sucedía o de lo que sucedió. Pero sí, podía haber tenido más peso. Es un personaje, además, con toda la historia de su marido, de que era la tercera mujer que tenía, de los hijos, que son otros personajes que también van y vienen. También van. Pero sí es cierto. Y te doy también la razón en que seguramente pues podría haber escrito 4 libros. Sí. Claro, luego yo no sé si eso a nivel comercial te lo hubieran cogido en la me temo que no. Me temo que no, pero, porque, claro, pero es posible que la historia hubiese pedido. O sea, se podía haber contado más cosas. Yo tengo la esperanza de que cuando HBO te haga la serie, porque esto es muy de serie, o sea, y aparte es que lo tiene hecho. Como yo creo que lo ideal sería hacer una temporada por cada una de las partes del libro, pues yo creo que ahí, pues a ver si ahí pueden desarrollar algún personaje un poquito más. O alguna de estas cosas, pero yo creo que se lo has dado hecho, prácticamente. Porque tienes 4 partes, cada una temporada. Sí. Está bien las ambientaciones, lo tienes muy bien estructurado para convertirlo en serie. Yo, señor HBO, además quiero que sea en HBO. A mí también me parece bien HBO. Yo creo que le pega más que Netflix. Que, por ejemplo, o que, Prime, no sé, a ver qué hace con Señor de los Anillos, pero yo creo que veremos. Sería. Oye, que yo no le hago cosas a Netflix. Wow, no, bueno, a ver, claro, no, el que te pongas o a Filmin, me da igual. Pero... Bueno, te iba a decir, aunque sea Telecinco, pero bueno, no sé. Bueno, también. Venga, va. Mediaset. Aceptamos barco. Pero tienen que ser mínimo 4 temporadas. Pues sí, eso es... Y mira, y la verdad es que también me sorprendió cuando yo me pensando en la reseña y pensando en el libro y pensando en esto, digo, a ver, que me estoy quejando de que es un tocho de 750 páginas, que le voy a decir que escriba 750 páginas. No, pero mira, es verdad, la primera parte sí está más concentrada, porque la primera parte cuenta brevemente cuando está en Atenas y cuando es elegida, ya viaja enseguida a Constantinopla, y se centra sobre todo en, pues el choque enorme cultural de todo tipo que se encuentra al llegar a la corte, una persona humilde de Atenas, que en ese momento pues era... Sí, el recibimiento que tiene. Era una ciudad chiquitita y alejada de... O sea, no es la Atenas de Pericles que podemos tener todos en mente. Se centra más en eso, y además pues toda la parte de la coronación, del matrimonio, de tener... Digamos que la primera parte son pues realmente un año y medio. Y las otras partes sí abarcan un periodo temporal más grande. De hecho, ves que de un capítulo a otro pasa un año normalmente, o 2, o incluso 3. Entonces es cierto que, claro, en ese año, esos 2 años, pasaron muchas cosas. Y muchas cosas que además también se saben históricamente que podrían haberse desarrollado. Por ejemplo, toda la parte de cuando ella tiene la guerra con Harun al-Rashid,
Pues Harun al-Rashid es un personaje también muy conocido históricamente, muy legendario. Un poquito más. Que se podía haber desarrollado más. Era también un poco de centrar o quitar el foco de Irene como tal, pero sí que es una historia muy interesante, muy chula, que sí se podía haber desarrollado más. Igual que, por ejemplo, Búlgaros y el Ganato, que como que se mencionan y quedan ahí fuera, no los echan falta, y yo creo que también está bien porque viven como misteriosos en cierto sentido, ¿no? De que hablan mucho menos de ellos. El gran enemigo del imperio sí que es el imperio árabe, básicamente, más que el otro, aunque el otro también les dé caña. Sí que la verdad es que ahí sí que se puede ver, bueno, supongo que, claro, en cuando te pones a escarbar un poco, pues puedes avanzar en mucho más parte. Pero, por ejemplo, al final sí que no noté menos, porque sí que, bueno, esto no sé si es de Stripe, bueno, también sale Carloman, ¿no? Sí, no, se puede decir. Yo creo que se puede decir, sí. De hecho, bueno, sí, es que nos vamos, o sea, recorremos todo el Mediterráneo y parte de Oriente Próximo, que con el personaje de Herón, que es el que va un poco más viajando, eso, desde Córdoba a la antigua Babilonia, a Francia, y bueno, y sale. Por lo menos, ese sí que está un poquito más, yo creo que más desarrollado. Dentro que siempre se puede ahondar un poquito más, es el que te da más juego. Obviamente, claro, una vez que llegas al final, a la parte final, ya ves por qué te da más juego. Está muy bien enganchado. Y luego una parte también que me gustó mucho y que también lo veo que está muy bien enganchada y sobre todo me gusta cómo lo resuelves en el secretito, en el toquecito del final, es que desde el principio se encuentran muchas historias, muchas fábulas, muchos mitos griegos, sobre todo, ¿no? A lo largo de la historia, sobre todo Irene, va contando cada cierto momento, al principio un poco más, luego ya se espacian un poco más. De hecho, hubo un momento en que me vi echándolos de menos, digo. Echándolos de menos, ¿no? Llevo 4 capítulos y no me va a contar ningún cuento todavía. ¿Dónde está el mito que me toca ahora, no? Y eso la verdad es que a mí me gusta bastante porque le da la profundidad. O sea, hay muchas cosas que le dan profundidad y tridimensionalidad al mundo de la novela, que no deja de ser el mundo real. Pero claro, es que es lo que pasa, que es un poco también lo que hacía Tolkien cuando metía las canciones o este tipo de cosas en El Señor de los Anillos y tal, que lo que hace es que te da trasfondo de todo el pasado histórico que ya lleva la propia historia, ¿no? Porque, claro, y luego también te choca con esta lucha que hay religiosa dentro de la ortodoxia, de los iconoclastas, los iconódulos, los paganos, porque estos no dejan de ser tradiciones paganas. Yo creo que también eso le da muchas dimensiones no adicionales, porque además, y luego también se ve cómo trataba parte del Islam al resto de religiones, cómo trataba el cristianismo al resto de religiones. A mí eso la verdad es que tampoco es que te explayes demasiado en ello, pero los detalles que das yo creo que te han quedado bastante bien para hacer una visión general de cómo estaba el mundo, con lo que tú dices, ¿no? En toda la cuenca del Mediterráneo, en todo lo que fue el Imperio Romano, tanto de Oriente como de Occidente. Yo estoy contento con lo que tú me dices de estas pequeñas historias que son casi todas mitológicas, de la mitología griega, porque me lo ha dicho mucha gente que es una de las partes de la novela que más les ha sorprendido y que más les ha gustado, y tiene un poco su razón de ser. Primero porque decimos al principio, ¿no? Que el Imperio bizantino es un poco el gran desconocido, es nuestro Portugal, ¿no? Es un poco el gran desconocido, ¿no? Está ahí, pero... Portugal. Y claro, pues es ya una parte del Imperio Romano que es puramente cristiana, es la cuna de la ortodoxia, y es la Edad Media, Alta Edad Media, y bueno, no sé si a lo mejor personas que no estén muy aproximadas a esta parte de la historia, pues tienen, digamos, la tentación de pensar que es pues el ultracatolicismo típico ultracristianismo típico de la Edad Media. Y por supuesto eran cristianos, por supuesto eran ultra ortodoxos, pero no dejaban de ser el Imperio Romano y convivían con muchas tradiciones aún paganas. Aparece en la novela, por ejemplo, lo de que muchos personajes de la corte consultaban a las estatuas, a las estatuas que hay cerca dentro del gran palacio de Constantinopla, porque pensaban que tenían todavía dotes adivinatorios.
Eso sabemos que sucedía, aparte de por varias crónicas, porque incluso se hicieron leyes contra las personas que hacían eso. O sea, normalmente cuando haces una ley contra algo es porque está sucediendo, claro, porque y quieres ponerle coto. Y todavía tenían, de hecho, por eso ha pervivido gran parte del mundo clásico, porque ellos todavía valoraban a los autores clásicos, a las historias claro, paganas, como mitos, como literatura. Bueno, como parte de la historia, porque podrían haberlo borrado de un plumazo y seguramente muchas de las cosas nos habrían llegado. Como se hizo la parte católica, ¿no? Sí. Claro, o asimilarlo a fiestas, convertir todas las fiestas paganas en fiestas católicas y intentar de esa forma que se fueran olvidando, ¿no? Exactamente. Y luego también eso se une con la parte del Islam, que sería que también tiene mucha presencia en la novela, sobre todo más hacia el final, que es las Mil y una noches, porque es esta época, mediado del siglo VIII, mediado del siglo VIII es realmente cuando se está gestando la tradición oral, que al final lo que hace Irene, lo que hace Ron al contar estas historias, es continuar una tradición oral. Sí. Esta gente no tenía Netflix, esta gente se tenían que contar, y muchas personas no sabían leer, no sabían escribir. Las historias se las contaban unos a otros, y así pervivían muchas leyendas y muchos mitos. Entonces, sí. Las Mil y una noches procede de eso, de la tradición oral árabe, y de hecho hay personajes, hay una historia, toda la historia está de Irán, de las 1000 columnas. Todo esto tiene que ver, bueno, aparece en el Corán, pero tiene que ver con las Mil y una noches. Sí, yo ya estaba esperando que saliera un djinn en cualquier momento. Muy tentado me vi, pero no quería alejarme de lo puramente histórico. También reflejar esa... sí, no entrar en la fantasía. No entrar en la fantasía, pero sí reflejar esa espiritualidad un poco mágica, un poco pues que ahondaba en la leyenda, que todavía pervivía en aquellos años y que pervivió durante muchos siglos. Bueno, aparte de la magia, que en aquella época sí que había cierta magia, ¿no? Estaban un poco los alquimistas y tal. El libro del ocultismo, del que hay a lo largo de la historia sale un libro que hay cierta profecía y bueno, tienen que hacer ciertas averiguaciones y tal, pero sí se habla un poco de ese mundo mágico que en cierto modo también calaba en la sociedad de la época. Estamos en el siglo VIII, finales del siglo VIII, principios del siglo IX todavía. O sea, y obviamente el pensamiento mágico todavía estaba ahí un poco... Lo del libro es cosa mía, lo del libro lo metí porque bueno, pues es una cosa que a mí me genera mucha inquietud, ese mundillo, pero lo de la profecía es... las crónicas históricas de aquella época hablaban de que existía una profecía que hablaba, bueno, la verdad es que en la Edad Media sobre todo debía haber profecías todos los días sobre el fin del mundo, sobre el fin de algo, claro. Pero bueno, que sí que hablaba de que iba a terminar el mundo cuando gobernase sobre el mundo una mujer. Sí, que también te vale de excusa para no dejarla gobernar nunca, claro. Es que... sí, claro. No, es que si gobierna una mujer se acaba el mundo, pero a lo mejor es mentira. No, pero por si acaso... Vamos a tentar la suerte. Tú vete a la cocina y ya si eso gobierna Paco. Bueno, en la parte histórica, si es riguroso o no, no voy a entrar, porque personalmente es una cosa que me da igual. Quiero decir, no, o sea, yo sé que hay gente que con las novelas históricas son muy más tiquismiquis en la parte histórica y en la parte de documentación, que también se nota que te la has currado bastante por ciertos detalles, y además hago un inciso a lo que estoy contando, ¿no? Sí, hay ciertos detalles, según vas leyendo, que se nota que te lo has currado, pero no has hecho un volcado enciclopédico que es tan cansino que tan mal. O sea, no has ido a lucirte, pero sí que se notan ciertos detalles. Digo, esto se lo tengo que currar. Pero bueno, ya cuando lo leáis ya os daréis cuenta. Pero quiero decir que a mí me da un poco igual la parte de la que sea más o menos riguroso. Y de hecho, bueno, tú al final has añadido una nota de autor, lo que cuentas las fuentes básicas principales de las que has bebido con la historia y la parte que has tenido un poco que meter tú. Y bueno, la verdad es que esa nota final creo que está también bastante interesante de leer, porque no es tanto una excusa, sino que creo que aporta bastante a lo que debe ser una novela histórica, ¿no? En cuanto a pues eso, hay unos hechos históricos que son los que son y los hemos traído, pero oye, yo tengo libertad para hacer lo que pueda, porque más que nada que tampoco me puedes decir que no ha pasado, porque
Es que no hay pruebas. Por eso es novela. Y aparte, estamos en una novela y estamos buscando una coherencia narrativa dentro de la novela, no dentro de la historia. Y bueno, y con todo creo que consigues lo que una novela histórica tiene que conseguir, aparte de entretener como novela, y es dar un contexto y dar una información necesaria al que lo lee para que, sin olvidarte de que es ficción y de que te están contando un cuento, genere interés por ese contexto y por ese personaje, en este caso, ¿no? Por el personaje de Irene. En cierto modo, pues eso, a azuzar la curiosidad histórica para luego ir y ya sí, pues ya te buscas documentales o te buscas libros de historia de verdad para ahondar más en el personaje. Y yo creo que en mi caso sí que lo has conseguido. Yo busco alguna cosilla luego más por internet y tal de la época de Irene. Y lo que tú dices es que también se sabe muy poco. Porque sí, un poquito. Y más de la fase en la que ella ha estado más en segundo plano. Porque claro, era pues eso, la mujer de y luego la madre de. ¿Sabes? Y es lo que había en la época. Bueno, es lo que. Y claro, pero yo creo que eso, que la novela histórica, más que ser un atlas o ser una lección de historia, pues tiene que ser un acicate para que luego vayas a eso, ¿no? Si realmente te ha interesado el tema. Eso es. Es que yo creo que lo pone en la nota hasta que el nota de autor que hay al final. O sea, yo no quiero decir que la Irene que yo he representado en mi novela es realmente Irene de Atenas, que ella fue así, porque yo no sé cómo fue, ni cómo era su personalidad, ni cómo pensaba, no sé prácticamente, pero ni yo ni nadie lo sabemos. Entonces yo he compuesto un personaje en gran medida de ficción, a partir de una serie de hechos históricos. O sea, los puntos históricos que suceden en la novela pues son los que conocemos por la historia. Pero claro, pues la Irene que yo he hecho es la Irene que yo me he imaginado, que yo me he compuesto y que he conseguido encuadrar con la serie de tramas que he organizado a través de esos hitos de la historia a los que me he agarrado. Pero claro, es mi. Yo no, es lo que tú dices, esto no es un libro de historia, yo no quiero imponer que la gente piense que viene de Atenas tal cual. Oye, que quiera profundizar, poder leer lo que se sabe de ella y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Claro. Ahí, sí, una cosa que te quería preguntar, porque claro, al final la historia te marca ciertos puntos en la escaleta que son impepinables. Eso sí que no te los puedes saltar porque claro, ahí ya estarías hablando de otra cosa. ¿Hay alguno que hayas dicho, ya podrías haber hecho otra cosa, que me viene fatal? Con lo bien que yo quería ver por ahí, pero más habéis tenido que hacer eso. Sí, hay un personaje que la verdad es que se sabe también muy poquito desde el punto de vista histórico, y de hecho tuvimos ahí un debate con la correctora de la editorial, con la correctora que se dedicaba a los términos históricos, porque me dijo, es que claro, según ciertas fuentes, pues es que este personaje se muere. Y yo, ya, a mí me viene muy mal que se muera tan pronto, que me tiene que durar un poquito más. Y yo tengo aquí un documento en el que dice que pues, 5 años después de cuando se supone que se había muerto, pues que estaba todavía allí en la corte. Esto pasa mucho, o sea, sobre todo en historia antigua y medieval, pasa mucho, pero muchísimo. O sea, contradicciones infinitas entre los diversos historiadores, entre documentación, pasa mucho. Entonces, al final, bueno, pues te agarras. Quizá los historiadores se inclinan más porque se muriese antes, pero pues a mí me han dicho. A mí ese documento que decía que ese fulano estaba allí, te salva la vida. A mí me venía y dije, pues es que yo lo siento mucho, pero este hombre me tiene que sobrevivir un poquito más, porque es que si no, al otro personaje me lo mata, me lo mutila totalmente. Pero bueno, digamos que es en 750 páginas. Pues seguramente habrá algún gazapo histórico, seguramente habrá alguna parte de la historia un poco estirada, contraída, pero sí, claro, yo he intentado abrazarme a todo lo que se conoce, respetarlo y contarlo tal y como se piensa que sucedió, pero a través de mis tramas, a través de mis personajes y a través de cómo piensa mi personaje, claro. Y al final pero es que yo insisto en esto muchas veces, que antes que histórica es novela. Sí, tiene que funcionar primero como novela, y si la historia no acaba de cuadrar, pues hay que cambiar el arreglo, se cambia, ya está, no pasa nada, es que o sea, es lo que hay. Es lo que hay. Lo que hay.
Porque yo creo que sí y eso, que primero tendría que funcionar como novela que funciona. Aunque, no sé yo, si hubiera molado que hubiera sido... No, a ver, al final, cuando es novela histórica, es que novela histórica pues no deja de ser una ficción histórica. O sea, claro. Si es novela, es ficción. Claro, primero ficción. Es que sí, que se apoya en documentos y en hechos. También la historia, y sobre todo la historia tan antigua, tiene mucha parte de ficción porque... primero porque hay muy pocos datos de determinadas partes de la historia, otras partes muy, muy documentadas, pero incluso estando tan documentadas, los historiadores muchas veces somos esclavos de las interpretaciones que han hecho historiadores en el siglo XVIII, en el siglo XIX, o en el caso de Roma, en el siglo V, en el siglo VI, que son al final las historias que se han ido transmitiendo. O sea, la parte del... Como es más o menos al principio, bueno, un poquito avanzada la novela, yo no se puede contar, pero bueno, cuando Irene todavía es muy jovencita, acaba de dar a luz a su hijo, en el Imperio bizantino en aquel momento estaban prohibidos los iconos, entonces hay pues, una especie de tráfico de iconos dentro de la corte que, bueno, pues los cortesanos lo pillan, informan al emperador y bueno, pues se suceden una serie de ejecuciones y, bueno, pues... muere mucha gente. Sí, bueno, mueren algunos, otros una pedrada, bueno, pasan varias cosas. Hay historiadores, claro, muy posteriores, que dicen que Irene estaba en el centro de toda esa trifulca que se formó, pero claro... Claro. ¿Cómo lo saben? O sea, no, y aparte... Estamos hablando de historiadores que escribieron a lo mejor 400 años después y que son fuentes primarias para los historiadores modernos, o sea, porque conocían muchas cosas, hablaron de muchas cosas que no se encuentran en fuentes anteriores, pero bueno, al final los historiadores también tenemos que analizar, me pongo ya en el lado del historiador, no tanto del novelista, que no tiene que hacer esa labor, bajo mi punto de vista. Pero bueno, también hay que interpretar y también cotejar, intentar de algún modo pues saber o pensar o interpretar o concluir si eso pudo realmente ser así o si hay indicios de que realmente, bueno, pues... también hay muchos historiadores de la época o contemporáneos o poquito posteriores, el propio Teófanes, que es el que cuenta la historia, digamos que era pro Irene, ¿no? Porque claro, él era iconódulo. Si tenemos sesgos ahora... Aquella época que ni se preocupaban de ellos. Exactamente. Y de hecho irían a saco, ¿no? El que fuera a favor iría claro, a favor. Tú lees a Teófanes y Teófanes, a Constantino el padre, el suegro de Irene, pues lo pone a caer de un burro. Y seguramente desde el punto de vista político, pues fue el mejor de toda la dinastía siria de aquella época, ¿no? Pero claro, pone a caer de un burro porque era un iconoclasta y él era iconódulo. Entonces, si Irene, digamos que la trata pues con cierta adulación y con cierta admiración, pues porque... Sí, claro, fue la que restituyó un poco... La que restituyó los iconos. Entonces, bueno, pues también hay que tener un poco de... Pues, intentar no dejarse llevar muchas veces por las aclamaciones o por las adulaciones que puedan hacer los historiadores, sobre todo contemporáneos. Y al contrario. Y al contrario, exactamente. Sí, pero bueno, y eso desde el punto de vista histórico, pero quiero decir que tú ya luego la novela haces lo que te dé la gana. Exactamente, ¿no? Pero pues tú claro, también ahí están los hechos objetivos, que fue la invasión de Anatolia de tal. Eso es lo que hay, pero luego ya ahí ya podemos jugar. Pues ya te digo yo, y sobre todo yo creo que lo importante de una novela histórica es que pues que te anime por lo menos a verte un documental o a buscar alguna cosa más. Ay, y viene con un mapa muy chulo. No sé si se ve. Ahí está. El mapa es súper chulo. Yo es que los mapas estos así, rollo antiguo, me mola mucho. Bueno, Javi, pues eso. Pues lo que hemos hecho. Me ha gustado a pesar de... Que curiosamente, a pesar de ser un tocho, se me ha hecho corto. Bueno, eso es hasta algo bueno. Es bien, sí. Exactamente. A ver si eso. A ver si alguna plataforma sacar una serie que lo va a petar. Yo, vamos, te apoyo 100%. Y sobre todo por eso, también por traer una emperatriz del Imperio Romano, que fue la única, ¿no? No la única emperatriz, pero sí la única emperador. Es eso, que es un poco... Bueno, claro. O sea, es que es diferente. Claro.
Porque hay una novela, no me acuerdo de cómo se llama ahora, que va también de una emperatriz de China que ejerció como emperador y ella se hacía llamar emperadora. En la novela la llaman emperadora, para diferenciarla de emperatriz. Sí, que emperatriz como más consorte y emperadora es como que ejerce realmente, por eso. Sí, pero ella la singularidad como... de Irene en los últimos años era eso, que ella firmaba los existen documentos en los que utilizaba el término basileus, que es el término griego emperador, en vez de basilisa, que sería emperatriz. Entonces, pues vamos... Sí, una frase de la parte final de la última parte del libro es que yo no soy una mujer, soy el emperador. Exactamente. No, y es que yo me imagino, claro, todo esto es una interpretación, ¿no? Pero yo me imagino que cuando ella se hacía tratar, no solamente que filmase como emperador, sino que ya tenía los poderes del emperador, digamos que, ella quería, ella había llegado, su posición era la del emperador, ella no era emperatriz consorte, ella no era emperatriz regente, que era la posición que habían tenido las mujeres emperatrices anteriormente en el Imperio Romano. Entonces ella era el emperador e igual que anteriormente un hombre emperador no era un hombre, no era un general, no era un soldado, era el emperador, era Roma. Pues ella yo intuyo que con este tipo de actuaciones y con esa firma, ¿no? Y utilizando ese término que no se había utilizado hasta ese momento, pues lo que quería era realmente significarse como tal, ¿no? Como lo que era, que al final era la que tomaba las decisiones. Claro. No, y hay muchos indicios, o sea... Y la que le salvaba el culo más de una vez, es que encima es eso, que... Es que hay que ponerse... no quiero destripar tampoco, sobre todo esa última parte de la novela. Bueno, la parte histórica se puede destripar un poco más porque al fin y al cabo... Pero hay que ponerse en su lugar, o sea, ella se mantuvo en el poder cuando realmente no había ninguna razón para que se mantuviese en el poder desde un punto de vista tradicional, histórico y político y religioso. Y se mantuvo durante años en el poder. Y no solo eso, sino que lo normal hubiese sido que se hubiese casado y su marido hubiese pasado a ser el emperador y la emperatriz. Pero se negó repetidas veces a eso. Y es admirable que aguantase tanto tiempo en esa posición tan complicada, con tantos enemigos alrededor, por tierra, mar y aire, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Le salían como setas, vamos. Entonces, realmente tuvo que ser una mujer muy, muy especial. Quizá yo no sé si he pecado también por contraposición a lo poco que se conoce normalmente de Irene, que se la reconoce como una emperatriz muy cruel por algunas cosas que hizo al final de su mandato. Y a lo mejor yo he intentado suavizarla un poco. Es verdad que el hecho concreto por lo que se le atribuye ese atributo de crueldad, yo intenté contarlo de la forma más fría y objetiva posible, dentro del contexto de lo que sucede, pero bueno, que hizo lo que se... Vale, además, sí, de hecho lo hace ella. Lógicamente, o muy seguramente, no lo hizo ella y con sus propias manos, y la novela lo hace ella porque yo quería que fuese algo descarnado y algo realmente que representase lo que mucha gente tiene en su cabeza sobre este personaje histórico. A lo mejor luego, en el contexto global de la novela, ha quedado un personaje más suave de lo que podía parecer a tenor de lo que sucede. Pero también es verdad que toda la novela... Yo tenía la señora tiene sus momentos. Claro, es que yo tenía el reto de construir un personaje que no fuese desagradable y que llegase a hacer eso y que fuese congruente con toda la construcción del personaje. O sea, no podía ser una princesita maravillosa y de repente hacer eso porque no tenía ningún sentido. Es una cosa que la Irene de la primera parte ni se hubiera planteado, por supuesto, por ninguno de los momentos. Entonces ahí se ve la evolución y después de todo lo que ha hecho. Y también yo creo que queda bastante claro los motivos por los que ella hace lo que hace. Que ni siquiera, o sea, incluso al final, ya después de ese momento, ¿no? Al final, cuando pues tiene que hacer otra cosa, dejar de... Bueno, a ver, cuando tiene que ya dejar el cargo, ¿no? Porque obviamente también se ven los motivos y no sé, yo creo que da convencerte de que ella lo hace convencida de que es lo mejor para el imperio. Que por encima de otros sentimientos está también
la responsabilidad realmente de vestir la púrpura, ¿no? Ujú. Es algo que sí se ve realmente que ella lo acaba interiorizando y que acaba haciendo de eso pues su leitmotiv prácticamente. Realmente Además, sí que ella, no es que digas que sea el emperador, es que ella se siente el emperador. sí, no, por supuesto. Y esa evolución se ve. Lo último que quería hacer a colación de esto es que se la considera un personaje histórico muy cruel por ese acontecimiento, pero porque era mujer. Porque si vemos la historia de los emperadores romanos, vemos a seguro que tenían todos familiares, amigos, cercanos, esposas que asesinaron, pues y bueno, pues a mayor parte de ellos le ponemos detrás el atributo de Fulanito el Grande. Sí, Fulanito el Grande, para llegar a ser el Grande, se cepilló a media familia. Sí, bueno, la frase esta, ¿no? De mata a uno, te llaman asesino, mata a 1000 y te llaman conquistador. Pues sí, exactamente. Y bueno, pues, también tenemos que ver las cosas dentro del contexto de la época, pero bueno, yo no quería tampoco suavizar esa parte, ni sí quería cargarla, o sea, motivarla, ¿no? Que no sea tampoco un arrebato de furia o algo que no tenga que ver realmente con cómo es el personaje que yo he construido. Que tuviese digamos unas razones, aunque fuesen propias, pero bueno, que fuese congruente con el personaje y que fuese descarnado, o sea, que fuese como realmente te puedes imaginar que pudo ser. Sí, un momento. Luego, bueno, esto no le va a hacer, pero al final sí. Es que, a ver, en Amazon tienes una reseña de una estrella que supongo que habrás leído. Sí. Y es que tiene dice varias cosas, pero tiene una frase que yo no acabo de entender, dice que se incluyen escenas sexuales peculiares que pueden resultar de mal gusto. Y no sé a qué se refiere. No sé a cuál se puede referir, porque ver tampoco hay tantas. No. Hay algunas que son duras, porque, bueno, lo podemos decir sin decir ni de quién a quién, pero hay alguna violación de por medio. Pero tampoco está apuntado ahí al detalle, no es muy gráfico, o sea, es duro porque sabe lo que está pasando. Y luego hay otra escena que no sé si se refiere a esa, que a mí me parece muy bonita. Ya más al final, más avanzada la novela. Más para adelante. A mí también. No sé. Y además me pareció que sí podría llegar a pasar lo que pasa, ¿no? Con esas dos personas que están a lo que están, pero están también a otra cosa. Sí. Yo creo que así tú te enteras, yo creo que ya te queda claro. Sí, y quien haya leído la novela sabrá a qué nos estamos refiriendo. Y me pareció, pues eso, me pareció muy bonita, muy tierna, y me pareció muy creíble joder. Y además el momento, lo que acaba de suceder, lo que acaban de lograr y lo que va a pasar después. Pero, que eso no lo sabían, pero bueno. Eso no lo sabía todavía. Yo creo que, y es que tampoco hay mucha más escena. No, pero bueno, yo qué sé, pues no sé, la gente a lo mejor que es más sensible o no sé, bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera. En fin. Bueno, pues al final yo quería que esto fuera corto, pero nos vamos a ir casi, estamos ya en 50 minutos prácticamente. Y yo creo que va a ir todo del tirón, que voy a cortar un poquito del inicio, que hemos estado nosotros hablando un poquito antes, pero bueno, pero lo demás va a ir todo del tirón para adelante. No sé, tío, que enhorabuena por la novela y a ver cuándo sale la serie, porque yo creo que para darle voy a llamar a HBO ahora mismo. Sí, porque aparte de que la gente la lea, es que, a ver, es lo que tiene, la verdad, las series llegan a más sitios y además seguro que hace que se venda novela. No sé cómo irá de ventas, tampoco vamos a preguntar, pero espero que muy bien. No, muy bien, la verdad es que muy, muy contento. O sea, no me voy a comprar un chalet en la Monaleja. No te vas a ir a Andorra, pero... Ni me voy a ir a Andorra, pero no, la verdad es que la editorial está contenta, yo estoy contento y los lectores en general están contentos, así que nada, todo perfecto. Pues genial. Tampoco te iba a preguntar por el próximo proyecto, que eso a ver, tampoco... No es el momento, como también vamos a tener un encuentro virtual en marzo, ahí ya habrá tiempo de contar estas cositas y así vamos haciendo un poco de... Perfecto.
En marzo en Facebook ya lo iremos viendo, pero hay un encuentro virtual y si os ha interesado este libro, queréis saber nada más de Javis, allí vais a poder. Precalentando, no sé si quieres añadir tú algo más. No, nada, la verdad es que darte las gracias por este rato así tan chulo y tan entretenido. Mola porque yo he de decir que no tenía... O sea, le he preguntado al principio cuando nos hemos conectado, bueno, ¿te ha gustado la novela? No sabía, o sea, no me había dado ninguna... Esto te reseña la cara y lo mismo me dice, joder, pues nada, me gusta nada tu novela, pues esto es una mierda. Aquí yo he venido un poco... Suena que va a ser un poco más agresivo, te lo reseño. Claro, he venido un poco expuesto a lo que sucediese. Pero bueno, a ver, conozco a Dani de hace tiempo y sé que tampoco me va a hacer una encerrona. Y no, me he encantado y oye, vamos, me encanta este espacio y como la verdad es que casi todos los que tienes en YouTube y todas las reseñas que hacen, me río mucho con todos los vídeos. Esto es un poco más de cachondeo que tienes. Y nada, que encantado, de verdad, y que muchísimas gracias por haberte leído el libro y que me alegro de que te haya gustado. Nada, gracias a ti, porque además vas a ser el primero al que se lo reseño en la cara. Espero que no sea el último, porque claro, esto también depende de la disponibilidad del autor en cada momento. Y nada, sí, lo único eso, que está todo el rato sobreimpuesto, pero bueno, para que se vea más. La Dama Púrpura, que vayáis y os lo leáis, que sí, que es un tocho, que es novela histórica, pero que merece la pena además. Se aprende pues eso, de los portugueses de la historia, que se... Me ha gustado eso de los portugueses. Los portugueses de la historia, ¿no? Que son el Imperio Bizantino y de la única emperador que ha tenido Roma. Y tiene mapas. Y tiene mapas. Y tiene mapas y tiene un montón de mitología griega y viajas por todo el Mediterráneo. Si es que yo creo que no te dejas. Creo que a Egipto no vamos, ¿no? No, Egipto no. Es lo que nos ha faltado. Egipto bueno, no se puede ser perfecto. Nada, una estrella menos por no ir a Egipto. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Dani.